Vamos a presentar esta primer ponencia de este congreso de 3 días. Nos queda mucho para trabajar y compartir. Vamos a hacer la presentación. A quien tenemos aquí presente es Nicolás Arata. Él es presidente de la Sociedad Argentina de Investigación y Enseñanza en Historia de la Educación. Fue director de Formación y Movilización del Conocimiento del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Es doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Investigaciones Educativas por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional de México. Es profesor de Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Universidad de Buenos Aires. Se formó en el equipo de APEAL Argentina bajo la dirección de Adriana Puigros. Es investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la UBA. La charla de hoy parte de una premisa y es la evocación de una efeméride escolar que nos puede ofrecer una oportunidad para volver a pensar los problemas de la vida en común. Esto es hacia dónde queremos ir, cómo podemos pensar en común, cómo podemos poner ideas en común, debatirlas. Una oportunidad para la reflexión y el debate de la cultura heredada, tal como traía también Alberto Silioni, a la luz de las circunstancias presentes, a la luz de este contexto que hoy nos atraviesa a todos y a todas. Dicho esto, me parece importante pensar y repensar una reflexión que nos comparte Nicolás en su libro sobre efemérides, que no todos recordamos lo mismo ni lo recordamos de la misma manera. Si a algo se asemeja la tarea colectiva de recordar, es a un campo de batalla donde las memorias, es decir, el conjunto de sus archivos escritos y orales, combaten entre sí. Ahora sí, sin más preámbulos, le damos la palabra a Nicolás Arata. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Florencia, por esta presentación. Muchísimas gracias, Intendente, señor Ministro, compañeras, compañeros, por recibirme aquí. Soy realmente muy honrado. También uno se va poniendo un poco viejo y también incorpora, ¿no?, una emoción. La verdad es que escuchar al intendente que tiene Mercedes, al ministro que tiene la provincia de Buenos Aires, hablar como hablaron, a mí por lo menos me emociona mucho. Y bueno, tener también en este lugar la posibilidad de tomar la palabra, espero poder decir algo a la altura de lo que ya escuchamos. Muchas de las cosas que escuchamos en la mesa de apertura, realmente, yo en un momento pensé si no les compartiste vos lo que yo iba a decir, porque hay varias cosas que ya se adelantaron y ahora me ponen en el brete a mí de decir algo original, ¿no? Entonces, bueno, qué problema. Voy a compartir las páginas que escribí para esta actividad y ojalá tengamos un rato al final para los intercambios, y vuelvo a pasar el chivo de que hay unas tortas riquísimas, yo doy fe, estaban ahí, así que en la salida también podemos cruzarnos ahí con un cafecito y continuar la conversación, que de eso se trata. Bueno, el sistema educativo argentino, todos sabemos, se creó, ¿no?, hacia la segunda mitad del siglo XIX, como una forma de dar respuesta a múltiples demandas, no a un solo problema, no a 2 problemas, a propósito de la complejidad que traía constantemente el intendente en su intervención, ¿no? El sistema educativo se crea desde sus orígenes para intentar responder a una multiplicidad de asuntos. No solo había que formar al futuro ciudadano que reclamaba la República en ciernes, sino que también era indispensable disolver las marcas de la herencia colonial, ¿no?, y reemplazarla por hábitos civilizados. También había que inocular en las alumnas, en los alumnos,
las conductas requeridas por el mundo del trabajo y sobre todo y fundamentalmente, y esto lo hemos aprendido, había que combatir la barbarie. Aquel, y voy a arrancar ya de entrada citando a Sarmiento, aquel fango inevitable en que se sumen los restos de pueblos y razas que resisten los avances del progreso. La respuesta a este conjunto de problemas también, por supuesto, la postuló Sarmiento, ¿no? Él hacía la crítica y él daba la respuesta, la solución, también era así de categórica. Decía Sarmiento que la forma de resolver estos problemas era, cito, hacer de la Argentina una escuela. Esta metáfora siempre me pareció alucinante, ¿no? Hacer de la Argentina una escuela. La historia de nuestro sistema educativo, de un sistema educativo que se funda apalancado en la confianza que depositamos en las capacidades estatales, es una historia que se ha contado cientos de veces. Pero no porque se haya contado cientos de veces es que se vuelve del todo cierta. Hay una bellísima expresión del historiador indio Ranajit Guha que refiere otros modos de narrar procesos. Unos modos que apelan, dice Guha, a contar una historia de los suspiros y los susurros. Para mí esa metáfora remite a la importancia que guardan las historias mínimas, los relatos que no hacen o no dan cuenta de las grandes proezas, de los grandes hombres, sino de los relatos que se circunscriben al día a día, a las narrativas que adoptan una perspectiva desde abajo, a las historias que se demoran en los acontecimientos cotidianos, acontecimientos cotidianos de donde, como todos y todas aquí sabemos, suelen nacer las transformaciones más profundas o forjarse las resistencias más implacables. Por lo tanto, una historia de la escuela contada al modo que nos propone este historiador indio, es decir, una historia contada desde abajo, nos colocaría de inmediato frente a una evidencia incontrastable. Y esto es que el desenvolvimiento del sistema educativo no siguió un curso lineal ni meramente acumulativo. No hubo ni hay una única forma de hacer escuela, como tampoco hubo ni hay un único mandato pedagógico que prevalezca definitivamente sobre los otros al punto de anularlos por completo. Ni siquiera, y voy a volver sobre este punto más adelante, ni siquiera durante la última dictadura cívico-militar, cuando se apeló a las formas más violentas para combatir lo que sus apologistas llamaban el virus de la subversión, lo recuerdan, ni siquiera entonces fueron doblegadas las voluntades de miles de docentes que de maneras sigilosas, creativas y no menos valientes, enhebraron en sus clases los saberes del currículum oficial con los elementos heredados de legados pedagógicos democráticos radicalizados. Y si bien hay muchas cosas que ignoramos, también es cierto que sabemos algo, que las maestras y los maestros argentinos siempre navegaron entre mandatos y transgresiones. El trabajo de enseñar nunca estuvo signado por un destino manifiesto. Muy por el contrario, el oficio que humildemente practicamos está hecho de huellas, está hecho de experiencias colectivas, está hecho de antecedentes históricos a partir de los cuales entrevemos horizontes y definimos las también modestas aspiraciones político-pedagógicas en las que buscamos inscribirnos. No hay algo así como una suerte de regla preestablecida. Cada generación
de educadores y de educadoras se piensa necesariamente, y esta palabra apareció también en la mesa previa, cada generación de educadores, de educadoras se piensa a contraluz de una época ante la cual deben construir lo que Miriam Southwell llamó las posiciones docentes. Primera categoría de la tarde, las posiciones docentes. Es decir, formas de concebir la enseñanza a partir de coordenadas que no son ni fijas ni definitivas. Más bien, de nuevo, son marcas históricas, son peculiares, son contingentes, en las que cada colectivo de docentes buscará, cada uno a su vez, cada uno a su tiempo, cada uno en su época, cada uno desde su lugar, buscará propiciar un trabajo comprometido con la transmisión de la cultura y la democratización de los vínculos pedagógicos. Esas dos cosas no van separadas, siempre van juntas. Pero retorno al origen, porque es la forma en la que me gustaría hoy, esta tarde, con ustedes, ensayar una entrada a la cuestión de las efemérides, que es uno de los puntos que tiene como título esta intervención. Entre las grandes sentencias que moldearon las bases de nuestro sistema educativo, hay una que sabemos descolló por su potencia interpeladora. Me refiero, como seguro alguna ya habrá adivinado, a la famosa frase lanzada por Sarmiento de la civilización o barbarie. Civilización o barbarie. Bueno, Sarmiento escribió civilización y barbarie para complicarnos todavía un poco más la vida, ¿no? Y después, en las traducciones sucesivas, reemplazamos la I por la O porque nos quedaba más cómodo, ¿no? En esa forma tan particular que a veces tenemos los argentinos, las argentinas de buscar el enfrentamiento, nos sale así, ¿no? Bueno, reemplazamos la I por la O. En esa fórmula, Sarmiento sintetizó lo que para él estaba en juego en aquellas horas decisivas del llamado periodo de organización nacional. Con el tiempo, sabemos, la palabra civilización fue recibiendo mala prensa y paulatinamente se la reemplazó por la palabra cultura. Pero esa es otra historia. Lo cierto es que hacia la segunda mitad del siglo XIX, el que invocaba la palabra civilización, el que pronunciaba la palabra civilización, abría paso a fuerzas poderosas y nadie, o casi nadie, se atrevía a poner en duda los beneficios que esa palabra traía consigo, que esa palabra comportaba. Y el mandato civilizatorio se concretizó en clave pedagógica, ¿de qué manera? A través de la organización del sistema educativo argentino, a través de la organización legal del sistema educativo argentino. En el marco de ese proceso sucedió algo que ya fue mencionado hace un momento y en buena hora. Se sanciona, ¿no?, un hito fundamental de esta historia que estamos contando, se sanciona la Ley 1420 de Educación Común, de la cual hoy conmemoramos sus 140 años. Y ahí hay que ser, me parece muy claro, a mí me gusta ser muy claro, quienes nos reconocemos dentro del campo democrático popular, identificamos en aquella norma, en aquella ley, una conquista fundamental, ¿no? Y la quiero traducir de la siguiente manera. En el momento en el que se discute, en el 84 se sanciona la ley, pero en el 82, en un congreso pedagógico que se convoca en el contexto del gobierno de Roca, con Sarmiento oponiéndose y un proceso de avance del Estado Nacional sobre los territorios muy fuerte, un congreso pedagógico en donde se discute muchísimo las características que esa ley finalmente tendrá. La recordamos sobre todo por una discusión que toma ribetes públicos, que es el tema de si es laica o es religiosa, pero en realidad en los días del Congreso, un Congreso que duró 30 días, dura 3, así que multipliquemos por 10, ¿no? 30 días discutiendo sobre educación. Wilde, uno de los ministros, el ministro de Instrucción Pública de entonces, termina con un gran discurso, cierra el Congreso y lo que celebra es algo
que a mí me gusta mucho, resuena mucho, que dice, ustedes hicieron a los congresales y las congresales, participan mujeres con un papel muy decisivo, pero ya me estoy desviando, les dice, ustedes hicieron de la educación una pasión pública, ¿no? Y eso es lo que este Congreso había conquistado. Pero lo cierto es que dentro de ese Congreso, antecedente de la Ley 1420, hay un montón de voces que se levantan y opinan con cierta autoridad y dicen que la escuela argentina debería ser una escuela en donde se distinguiera a los alumnos y a las alumnas en función de su condición social, en función de su género, en función del origen y en función del lugar de residencia. Y en función de estas 4 variables, la escuela a la que cada uno podría acceder, diferenciando, distinguiendo a partir de esas variables. Bueno, hoy también se dijo, hay posturas que de alguna manera resuenan en aquellas posiciones arcaicas, ¿sí? Y osan decir con total desenfado y con un grado de brutalidad e ignorancia supinas que si algún padre reclama puede sacar o tiene todo el derecho del mundo a sacar a su hijo del banco escolar y colocarlo en un taller y ponerlo a trabajar. Bueno, todas esas posiciones son derrotadas en el Congreso Pedagógico del 82 y son refrendadas, ¿no? Esa derrota es refrendada en el Congreso Nacional en el 84, ¿no? En donde se establece y se sanciona, ¿no? Una ley de educación común, una palabra clave, por lo menos para mí y para el día de hoy, ¿no? Una ley de educación común que lo que establece, que lo que define es el hecho de que no importa dónde hubieras nacido, no importa hijo de quien seas, no importa cuál es tu sexo, no importa dónde vivas, vas a venir a la misma escuela a aprender los mismos contenidos, ¿no? Garantizando de esa manera, ¿no?, la enseñanza de un piso común de conocimientos y experiencias para el conjunto de la sociedad. Eso es lo que, al conmemorar los 140 años de la Ley 1420, nosotros, nosotras reivindicamos. Hoy, desde la provincia de Buenos Aires, el equipo del gobernador Axel Kicillof, encabezado por el ministro Silioni, lo acabamos de escuchar, están desplegando un conjunto de políticas que, desde mi humilde punto de vista, están buscando actualizar aquel acontecimiento fundacional. Y lo hacen, creo yo, inspirándose también en numerosos hitos y figuras de la historia provincial y nacional, de las cuales creo que no solo podemos, sino que también tenemos que sentir mucho orgullo. Mucho orgullo. La educación común, laica, gratuita y obligatoria y, perdón que no sea el tema de la mesa de hoy, la universidad pública son conquistas populares que han distinguido a la sociedad argentina a lo largo de su historia, que la han colocado en un lugar de reconocimiento y a veces voy a decir, me ha tocado viajar mucho, hasta de cierta envidia en el resto del mundo. Y eso, como vieron, se dice ahora, eso es dato, no es relato. No estoy inventando nada, estoy haciéndoles un cuento, es dato, ¿sí? Por más que nos quieran hacer creer lo contrario, son, como les decía, conquistas populares a las cuales bajo ningún punto de vista debemos renunciar. Y con esto no estoy tampoco apelando al pasado como si fuera un espejo que nos devuelve la medida de dónde estamos parados ahora, si mejor, peor, si más adelante, si más atrás, sino que quiero apelar a la historia y al pasado para poder hacer algo que lo llamamos pensar en tradición. Pensar en tradición. Los problemas educativos de nuestra sociedad en la escena contemporánea.
Yo no quiero pasar como un anticuario que vive contando las anécdotas y lo bueno y lo lindo que era antes y lo malo y lo feo que es ahora. Creo que tenemos que ir a buscar en ese pasado, ¿no?, algunas reflexiones, algunas ideas, algunos problemas también, para poder traerlos al presente y pensar a la luz de esas cuestiones, nuestras cuestiones, pensar a la luz de otras épocas, nuestra época. Y eso es absolutamente imprescindible, porque cuando uno levanta la mirada y mira el siglo XXI, ¿no?, tiene componentes inéditos que nos colocan frente a desafíos que eran absolutamente inimaginables algunos años atrás, en algunos casos algunos meses atrás, ¿no?, porque las cosas van tomando un ritmo también de aceleración brutal. Problemas absolutamente distintos de los problemas que enfrentó Sarmiento cuando proyectó en su obra las bases de la Argentina moderna. Y en ese sentido también yo me voy a ir por la dicotómica y quiero plantearlo de una manera clara, o por lo menos la manera en la que yo entiendo que se ve y se refleja claramente. Creo que hoy nuestras sociedades se debaten entre dos proyectos antagónicos. Y esos dos proyectos antagónicos, como una ruta que se bifurca, ¿sí? Y en esa ruta que se bifurca, en ese camino que se bifurca, o podemos tomar el camino que nos lleva a volcarnos a la tarea colectiva de reconstruir los lazos sociales sobre los que se funda una comunidad, o podemos agarrar también por el lado de entregarnos a los flujos volátiles del mercado. Podemos construir instituciones que amparen, o podemos abandonarnos al arbitrio de los algoritmos que están tan de moda. Podemos volver a enhebrar con mucha paciencia y con no menos convicción un proyecto de país que nos contenga e identifique a todos y todas en la diversidad, o podemos también rendirnos frente al sálvese quien pueda. Creo que ese es el tamaño de nuestro dilema, y creo también que esa es la medida del desafío que hoy como argentinos, como argentinas, enfrentamos. El escritor santafesino Juan José Saer, ¿no?, cultivó una frase que a mí me encanta. Saer, bueno, muchísimas, ¿no?, pero hay una que resuena particularmente en este contexto. Dice Saer, escribió Saer, que la nación, ¿no?, dice, no es una esencia a descubrir, sino un conjunto de problemas a desentrañar. La nación no es una esencia a descubrir, no es que hay algo que es la nación y algún día lo descubriremos, sino que cuando invocamos esa palabra, también una palabra muy fuerte, muy poderosa, a lo que nos enfrentamos es a un conjunto de problemas que tenemos que pensar. Yo hace un momento aludí a la centralidad que tuvo la educación común en la construcción de la experiencia escolar moderna en la Argentina. Ahora bien, retomando esta metáfora que propone Saer, quisiera intentar desentrañar, aunque sea un poquito, el problema que encierra aquella idea de educación común. Porque no la planteaba, de nuevo, como un pasado al que hay que volver o un pasado al que hay que nostalgiar, sino que es un punto de partida para pensar un problema. Y el problema, ¿quién mejor para ayudarnos a pensar esto que mi querida amiga Inés Dussel, ¿no?, en un texto clásico ya de la pedagogía argentina, ¿no?, que Inés nos pone a pensar la relación entre inclusión y exclusión en la escuela argentina. Inés dice que la noción de inclusión, quizás, dice ella, sea el crimen que debamos investigar, evitando caer
en lecturas que insisten en la falta o en los problemas de acceso de algunas poblaciones a la institución escolar. Quizás el problema no está ahí, no está en ciertas poblaciones, sino en la idea de inclusión que hemos construido o que hemos heredado. Y entre las preguntas, dice Inés Dussel, que deberían o que podrían guiar esa reflexión, se incluirían las siguientes. ¿En qué sistema queremos incluir a todos? ¿No es acaso la organización actual de la escuela la que ha producido buena parte de las exclusiones? ¿Y cómo puede reexaminarse esta institución, la escuela, conservando el sueño de educar a todos, pero evitando reproducir las mismas injusticias? Decíamos hace un momento que celebrábamos el triunfo de aquella posición que sentó las bases de la educación común frente a otros modelos que eran profundamente segregadores. Pero también hay que decir, atendiendo a lo señalado por Inés Dussel, que aquel proyecto de educación común tampoco estuvo exento de producir efectos excluyentes. Es cierto que el modelo y el proyecto que defendemos postulaba, como dije hace un momento, no importaba el origen, no importaba la condición social, no importaba el domicilio, para impedirle a cualquier niño o cualquier niña de esta patria asistir a una escuela tan buena como la mejor, a aprender los mismos conocimientos y por consiguiente, porque acá está el chiste del asunto, a habilitarle también las mismas oportunidades para su desarrollo personal. Aquella referencia a la bandera que el profesor Silioni, ¿no? Proponía que colguemos en la puerta de cada escuela de la provincia, ¿no? Ahí está el asunto. Sin embargo, y acá empiezan los problemas, también tenemos que advertir que aquella matriz común requería de esos mismos sujetos pedagógicos una renuncia. ¿Una renuncia a qué? A sus saberes y creencias previas, una renuncia a identidades forjadas en marcos y contextos sociales y culturales diversos, una renuncia a aprendizajes inscriptos en tradiciones orales o llamadas, no sin argentino desprecio, premodernas. En otras palabras, la educación común te invitaba a un banquete con la condición de que para ingresar renunciaras a aquellas marcas identitarias previas que no coincidieran con el patrón civilizatorio postulado por la razón escolar. Ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema lindo, interesante, potente para pensar. Ahí tenemos un legado. Que lo común también sea, por lo tanto, un conjunto de problemas a desentrañar, no significa, por cierto, que debamos descartar la fuerza que encierra ese significante. O sea, bueno, lo común es un quilombo, que bueno, pensemos otra palabra, no sé, la que sea, libertad, y vamos por otro lado. No, a ver, nadie, creo yo, nadie, salvo que haya perdido la razón, arroja al bebé con el agua sucia. En todo caso, creemos que de lo que se trata es de indagar cómo podemos construir una noción de lo común no esencializada, no atada de una vez y para siempre a determinados preceptos o a determinados significados. Lo que representó la educación común para los liberales del siglo XIX no tiene por qué representar lo mismo para nosotras, educadoras y educadores del siglo XXI. Hago una pregunta cuya respuesta no la tengo, que es si es posible construir una noción de lo común que sea inesencial. ¿Podemos formular una idea de escuela como institución responsable de construir un piso común de experiencia y al mismo tiempo permitir que en esa escuela haya amplios
márgenes de libertad para poder hacer lugar a lo diverso? ¿Nos animaríamos a construir un modelo de escuela capaz de contribuir a igualar las oportunidades para que lo común se inscriba, además de como ese piso compartido, como un horizonte que le da sentido a la tarea de educar? Yo me animo a sostener que frente a esta pregunta la respuesta es sí. Y me animo todavía a sostener algo más. Creo que esto que yo formulo como pregunta ya sucede, ya tiene lugar en las escuelas de Mercedes, ya tiene lugar en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, y es gracias al trabajo que las maestras, los maestros cotidianamente ponen en juego en cada aula, en cada institución, en cada patio y en cada momento. Ahora bien, como afirmo una cosa, también tengo que sostener otra, ¿no? No creo que una noción de lo común no esencializada pueda o deba estandarizarse. Ahí entramos de lleno y cedemos a la lógica neoliberal, que la tenemos metida por todos lados. ¿Y qué es la lógica neoliberal? La lógica neoliberal es la que te lleva a que frente a cada problema, ¿no?, que traduzcamos cada problema en un asunto que se resuelve a partir de la formulación de unos objetivos, ¿sí?, y de unas acciones que son cuantificables, a partir de la cual medimos, ¿no?, el lugar en el que nos encontramos en una escala evaluativa. Tampoco creo que el asunto pueda o deba reducirse a la implementación de un conjunto de contenidos obligatorios. Creo que lo común está en otro lado. Creo que lo común está en los lazos que se construyen, en las disposiciones que habilitan formas de enseñanza y de aprendizajes distintas, en espacios que se gestan desde la hospitalidad y en las palabras que invitan a pensar con otras y con otros. Lo común, insisto, desde una posición docente como la que estamos imaginando en este momento, consiste también en invitar a otros y a otras a una gran conversación en la que se pueda compartir también lo recibido por quienes nos formaron, por quienes fueron nuestras formadoras, nuestros formadores, para que siga circulando el don de la palabra y que siga circulando en un terreno común con otros más jóvenes que nos esperan. Esta idea, esta cita es de también una gran compañera, María Pía López, que en un trabajo que hicimos en el contexto de la pandemia, una colección que está todavía en acceso abierto, si no la volaron, ya no existe más el Ministerio de Educación, así que tranquilamente podría no existir la colección, se llama Devenir Docente, la pueden googlear. Hay unos trabajos, editamos unos trabajos realmente muy, muy, muy lindos. Pero concluyo con este segundo punto. Creo también que esta cuestión que estoy tratando de plantear o de replantearnos, ¿no?, y pensar juntos y juntas de lo común, no se logra tampoco poniéndonos las pilas. Creo que al contrario. Creo que un programa de trabajo de la ambición, del calado que tiene este problema que estamos conversando y que este Congreso está también tomando como parte de su agenda, no se resuelve con voluntarismo. No hay acá un llamado al voluntarismo y pongámosle ganas y vamos para adelante y vemos qué pasa. No estamos diciendo eso, se resuelve con más y mejor política. Con más y mejor política. Se lo dijo de una manera clarísima en la mesa que nos antecedió en el uso de la palabra, pero también hay que volver a decirlo, hay que volver a repetirlo, porque la política tiene mala prensa. La política parece que es negociado, la política parece que es, ¿no?, un asunto de la casta, ¿no? Nos hicieron creer eso para convencernos de lo que venía después, que es lo que estamos viendo ahora. Creo entonces que al problema de lo común y a su reconceptualización se va a llegar con más y mejores políticas, con más y mejor trabajo articulado entre el Estado, y ahí los diferentes niveles del Estado
hay que también nombrarlo, el Estado parece un bloque, ¿no? Está el gobierno local, está el gobierno provincial, está en ausencia hoy, pero ya lo recuperaremos, el Estado nacional. Y creo que ahí hay un problema que también involucra a la comunidad, pero no a cualquier comunidad, a la comunidad organizada. También la comunidad organizada tiene que involucrarse y definir qué es lo que entiende por lo común, qué es lo que compartimos, qué es lo que queremos poner como el piso común de nuestras conversaciones. Sin eso no hay nada. Sin eso somos como átomos dispersos. Sin eso creo que también nos rifamos la identidad. Es una locura lo que estamos viviendo cotidianamente en términos discursivos y suscribo plenamente lo que decía el ministro, ¿no? El nivel del debate político, cultural, académico en la Argentina ha caído a niveles que son vergonzosos. Entonces creo que tenemos que levantar la puntería. Y levantar la puntería pasa por organizar a la comunidad, pasa por articular mejor con las políticas de Estado y pasa también por cuidar a la escuela. Y sobre eso quiero ahora continuar la reflexión. En 1966, no sé cuánto tiempo me queda, pero voy por 1966, quiero decirlo. Por eso me acordé. Ahora me dice, me quedan 5 minutos y 50 años de historia. Soné. En 1966, Adorno marcó un punto de inflexión, ¿no? ¿Se acuerdan de Theodor Adorno? La Escuela de Frankfurt, el pensamiento crítico. Bueno, decía en un programa de radio, dijo Adorno, la primera de todas las exigencias de la educación es que Auschwitz no se repita. La primera de todas las exigencias de la educación es que Auschwitz no se repita. La vehemencia con que expresó esa afirmación Adorno, ni más ni menos, ¿no? Contrastaba, curiosamente, con la escasa relevancia que la pedagogía, según también sus propias palabras, le había adjudicado hasta entonces a la enseñanza del Holocausto. O sea que cuidado, porque hasta lo más obvio se nos puede estar pasando por adelante las narices y no nos damos cuenta. En nuestro país, sabemos, se sostiene, y no voy a conjugar el verbo en pasado, se sostiene con insistencia, desde algunos años atrás, una intención firme de asumir y pensar la enseñanza de las tragedias en la historia, un tema profundamente doloroso, pero también profundamente desafiante. Y quienes sostenemos esta posición docente, lo hacemos afirmando que para que la vida en común sea posible, la tarea que debe asumir la sociedad y sus instituciones reside precisamente en articular el trabajo de la memoria con la búsqueda de la verdad y el ejercicio pleno de la justicia. No son problemas que van por carriles separados. No son asuntos que van por carriles separados. Enseñar siempre, creo yo, es ayudar al otro a incorporarse a una tradición, ¿no? A un linaje, del mismo modo que también es ofrecer herramientas para que los recién llegados, los niños, las niñas, los jóvenes, cada uno a su debido tiempo y armoniosamente, ¿no?, puedan pensarlo por sus propios medios. ¿Cómo podemos acercarnos a la enseñanza de un pasado traumático y qué tipo de vínculos podemos ofrecer a nuestros y nuestras alumnos y alumnas con él? Y yo me lo pregunto de verdad, ¿Se trata de mantener encendida la llama del recuerdo porque eso es la garantía de que no reincidiremos? ¿O bien hay que poner un énfasis en comprender eso que se recuerda y en todo caso de qué manera se comprende mejor? Hay que ofrecer una única narración organizada de los hechos o podemos abrir la posibilidad de que existan distintas versiones de la misma historia.
En todo caso, si fuera así, ¿cómo se articula el singular con el plural? ¿Qué riesgos corremos en cada caso? ¿Qué consecuencias trae eso aparejado? Hay que garantizar, en último término, una única forma del recuerdo sobre lo sucedido, o diferentes formas de recordar enriquecen la mirada. Tenemos que darnos la libertad para poder pensar en un sentido amplio, no ser dogmáticos, pero sí, y solo sí, tenemos como punto de partida una posición ético-política respecto de esos temas que enseñamos. Los educadores, las educadoras, siempre partimos de preguntas, pero también, como les decía, de una firme posición ética. La revisión del propio pasado, ¿no?, enfrenta a la sociedad consigo misma y con su historia, una historia dolorosísima, una historia compleja, en donde no solo se pone en juego el ideal clásico, ¿no?, según el cual, repetimos hasta el hartazgo a veces, ¿no?, que para pensar mejor el presente hay que interpretar y conocer el pasado, sino que también se pone en juego, y en la actualidad de una manera brutal, los modos en que el presente está buscando resignificar ese pasado. Creo que a nadie escapa aquí que vivimos horas gravísimas en ese sentido. Diputados en una visita oficial yendo a entrevistarse con genocidas. Digo, horas gravísimas en ese sentido que nos demandan como educadoras, como educadores, sentar una posición clarísima, ¿no? Y esa posición, creo yo, humildemente reclama, ¿no?, que digamos con mucha claridad que saber la verdad sobre el destino de las desaparecidas y los desaparecidos, conocer el paradero de cientos de niños y niñas nacidos en cautiverio, dar cuenta del régimen de complicidades que tejió la trama del poder durante la última dictadura cívico-militar, son elementos irreemplazables para ejercer la más mínima de las justicias. En una carta pública, todas la conocemos, la querida y recordada abuela de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, le escribe, ¿no?, recuerdan, le escribe a Clara Naí, a su nieta, ¿no?, y le transmite un deseo. Decía en el momento en que Chicha escribió la carta, dice: a mis más de 80 años, ¿no?, mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada. Miren la ternura de esa abuela que no quiere venganza, quiere justicia, quiere conocer a su nieta, ¿sí? Bueno, es el derecho a la verdad lo que se juega en ese reencuentro, ¿no? Y ese derecho solo puede ser garantizado cuando el Estado dispone de los medios y los recursos para acceder al conocimiento del pasado, para juzgar a los responsables de esos crímenes y para determinar precisamente cuáles fueron sus responsabilidades en ese asunto. Esto no lo inventamos nosotros, nos quieren hacer creer que lo inventamos nosotros. Nos quieren hacer creer. Lo dijo Adorno en 1966 y lo repetimos nosotras más de medio siglo después. Memoria, verdad y justicia. Y creo, humildemente creo, que nadie puede desde una posición docente atreverse a justificar un pacto con la desmemoria. Nadie puede, asumiéndose docente, justificar que esto que acabamos de compartir no es importante, no es relevante, hay que dejarlo ir, ¿no? Creo que ahí se nos juega
se nos sigue jugando y se nos seguirá jugando las posibilidades que tengamos de construir una reconciliación, de poder establecer una justicia, ¿no? Y eso solamente se hace conociendo la verdad. En su célebre sobre el concepto de la historia, Walter Benjamin evoca la historia exaltando, dice él, su potencia revolucionaria, pero no en un sentido ejemplificante o aleccionador, sino en uno que apela a la indignación, ¿no? Como motor, dice él, para saldar las deudas con el pasado. Acá espero no ser malinterpretado. Benjamin no está haciendo uso del concepto de historia para decir que salía a romper todo. No está apelando a la motosierra. No es por ahí, ¿no? Dice en cambio Benjamin que esta idea de la potencia revolucionaria que tiene la historia reside precisamente en la potencia, dice él, revolucionaria que hay en la pesadilla de los ancestros oprimidos, más, dice aún, que en el sueño de los hijos liberados. Yo cada vez me convenzo más de esta idea. Hay elementos de nuestro pasado que debemos convocar al presente para que nos ayuden a iluminar la escena contemporánea. Somos herederas de un vastísimo legado pedagógico que le ha dado a nuestro país, lo dije hace un momento, lo quiero volver a repetir, un singular reconocimiento en América Latina y el mundo. Y eso es un montón, no es poco. Nos quieren hacer creer hoy que es poco, pero es muchísimo. Y ahí tenemos otro problema, ¿no? Que es, tenemos eso, sabemos que lo tenemos y lo podríamos pensar bajo la figura de la herencia, ¿no? La herencia es algo que cada tanto tenemos la suerte de recibir, ¿no? La herencia se recibe. Y yo de lo que quiero hablarles en este último tramo de mi intervención es de la tradición. Y a la tradición hay que salir a buscarla. La herencia la recibimos. Un día alguien toca, ojalá tengamos todos la fortuna, toca alguien el timbre y nos dicen y nos comunican, acabamos de recibir tal o cual cosa, material o inmaterial. Bueno, a la tradición hay que salir a buscarla, es diferente, hay que moverse, hay que salir a patear la calle para encontrarse con las tradiciones. El título de esta conferencia también tenía por ahí otra palabra que para mí es una palabra clave, que es volver. Volver. ¿No? Cuando digo volver, alguna seguramente va a pensar en el tango, ¿no? Creo que no se trata precisamente de esa forma de volver con la frente marchita, ¿no? Creo que no se trata de una forma de regreso melancólica, ¿no? Ni mucho menos, y como si fuera posible, de adoptar ese gesto restaurador al cual también hay que decir que algunas veces en clave de tentación cedemos, ¿no? De volver a una idea de tiempo pasado que siempre fue mejor, la edad de oro de la escuela, la edad de oro de la educación, etcétera, etcétera. No hay, para mí, por si quedan dudas, ¿no? en esta presentación, un atisbo de deseo de querer retornar una suerte de comunidad romantizada que queda, vaya a saber en qué momento del pasado. Sí hay, en cambio, un deseo inquebrantable de pensar cómo construimos desde la educación un modelo social justo, un modelo social que esté basado en una idea que le escuché mucho en la última campaña a la actual presidenta de México, a Claudia Sheinbaum, ¿sí? Un modelo de prosperidad compartida. Creo que ahí tenemos un elemento que podemos empezar a mirar o que deberíamos mirar con cierta atención. Salir a buscar, ¿a dónde? ¿No? ¿A dónde iremos a buscar esas ideas que pueden ayudarnos a pensar, a hacer frente a este desafío? Y ahí me respondo, también la mencionaron a mi querida maestra, sabemos que entre educadoras y educadores, ¿no? que
Adriana Puigros es alguien en quien pensamos cuando queremos pensar algo. ¿No les pasa eso? A mí me pasa eso todo el tiempo. Cuando quiero pensar algo, pienso en Adriana. Y lo que Adriana nos ha estimulado, a quienes tuvimos el enorme privilegio de ser sus discípulos, nos ha estimulado siempre a hacer, es pensar más allá de lo que estamos conminados a pensar, de lo que estamos conminados a hacer, ¿no? Siempre insistiendo en poner en juego múltiples formas de expresar esas resistencias que sentimos, que nos arrebatan a veces, no de las resistencias que paralizan, sino de las que ponen en juego una creatividad, precisamente, que dan lugar a respuestas creativas, respuestas a veces fuera de libreto, que no están en ningún manual, que no están en la biblioteca. Quizás el siglo XXI es un siglo que nos desafíe a movernos más allá de los márgenes de cierto saber letrado, cierta academia. Voy a hablar contra mi propia casta 2 segundos, al final, por supuesto, no me lo voy a perder. Digo, de poder ensayar tanto dentro como fuera de las aulas, de inventarnos una publicación, de organizarnos, de transformar los espacios de enseñanza en laboratorio de experimentación e innovación pedagógica. Creo que de ahí van a salir las ideas más potentes y las ideas que nos van a poner a caminar y las ideas que nos van a ayudar a salir al encuentro de esa tradición. En su último libro, que ya fue citado, Puigros sienta posición respecto a estos temas. Les comparto esta cita y voy terminando. Dice Puigros, cito, las fuerzas democrático-nacionalistas, populares, tienen experiencias, conocimientos y proyectos acumulados, pero deben enfrentar al mismo tiempo el desgaste del sistema educativo moderno, su resistencia a lo nuevo y el avasallante avance del mercado. Y acá viene lo que para mí es bien interesante. Se requiere mucho trabajo de producción pedagógica, teórica y política, de las tres. Producción pedagógica, producción teórica y producción política, para ofrecer una alternativa democrático-popular que sea comprensible, consistente y atractiva, para que amplios sectores sociales reconozcan en las imágenes de su propia historia y con la cual se puedan identificar. Cerremos el teatro. Cerremos el teatro. Todo. Uno quiere vivir para poder escribir una frase así, loco. Todo en la definición es interesante. Yo destaco 2 palabras de todo, porque si no va a ser como repetir lo ya dicho por la maestra. Una pedagogía comprensible y atractiva. No pedimos mucho. O sea, armemos algo que la gente entienda. Y que además, de paso, sea cope, genere gana de participar, genere gana de sumarse, genere decir, yo también quiero, dame de esa. O sea, pero algo que mueva. Hagamos algo que se entienda. Por Dios, hagamos algo de lo que la gente se quiera sentir parte. Le hablo a los míos, ¿sí? Y a las mías, ¿no? Ciencia de la educación, con perdón de la palabra, pero también con mucho orgullo. Algo sin jerga, algo con generosidad, una pedagogía comprensible y atractiva para nuestro pueblo de a pie. Punto. No necesitamos ni más ni menos que eso. Entonces, ahí, y para concluir, quiero mencionar que cuando hablo de las tradiciones, ¿no? Y de que hay que salir a buscarlas, no estoy sugiriendo salir a recorrer distancias inconmensurables, ¿no? Sino que, muy por el contrario, pueblo mercedino, muy por el contrario, quiero recordarnos y recordarme que a veces las respuestas a las preguntas que estamos formulándonos están a 5 minutos de donde nos encontramos sentados y sentadas. Y déjenme decirles lo que todo el mundo aquí ya sabe.
Mercedes, a fines del siglo XIX, fue el sitio de la República donde tuvo lugar uno de los proyectos de renovación pedagógica más importantes de la historia argentina. Lo digo con la mucha o poca autoridad que tengo sobre el tema, pero lo digo. En 1887, Carlos Vergara, un maestro, asume la dirección de la Escuela Normal Mixta de esta ciudad y comienza a desarrollar un programa que luego se va a ir irradiando a otras ciudades y a otras provincias. Dato no menor para la tarea que las compañeras y los compañeros, triunvirato, sí, no sé cómo es el tema acá, pero para que lo tengan en cuenta, acá ya se había armado algo, o sea que se puede volver a armar, ¿no? Se puede volver a armar. Y ese maestro mendocino también, ¿no? Miren la idea de país que hay, que es un maestro mendocino que se forma en la Escuela Normal de Paraná, en Entre Ríos, y termina en la provincia de Buenos Aires. Eso también es la Argentina. Eso es la Argentina, ¿no? Planta en Mercedes una reforma escolar profundamente democratizadora, frente a las prácticas de la oligarquía roquista, ¿no? Que había cooptado todos los resortes del sistema educativo. Vergara sale a decir: lo que necesitamos no es solo un sistema educativo fuerte, presente, etc. Necesitamos comunidad organizada. Dice Vergara, 1887, deben dar por ahí el texto. La educación, dice, solo tendrá verdadero carácter nacional cuando el espíritu del pueblo aliente y vivifique la obra escolar y cuando cada localidad tenga escuelas que reflejen sus tendencias particulares, para que en la enseñanza vea una gran variedad de caracteres dentro de un mismo espíritu nacional. Entonces, ahí les dejo a Vergara con esa idea, que ya estaba. Yo solamente lo que hice fue hoy es sentarme y tipearla, porque creo que de una manera notable. Vergara, un maestro que enseñó a 5 minutos de acá, responde a un problema que nos formulábamos, ¿no?, hace un rato. ¿Cómo articulamos una idea de lo común que simultáneamente reconozca la diversidad de tendencias, la variedad de pareceres y de sentires que habitan nuestro pueblo, que habitan nuestro país? A pocos pasos de aquí hay un archivo. Ahora sí voy a hacer un mangazo, me disculpan, pero ya lo vieron venir, los que lo saben lo vieron venir. A pocos pasos de acá hay un archivo, ¿no? Lo visité hace algunos años, invitado por esta gran compañera, y pude dar cuenta del valor inconmensurable que tiene. Creo que es absolutamente indispensable que cuando pensemos en las efemérides como un modo del recuerdo colectivo, como una forma de acercarnos al pasado, la acompañemos también de una fuerte política de preservación de nuestros archivos y de nuestros patrimonios educativos, especialmente de aquellos radicados en la provincia de Buenos Aires que atestiguan como pocos el compromiso inquebrantable que las bonaerenses y los bonaerenses han sabido construir en relación al desenvolvimiento de la educación pública en nuestro país. Bueno, ahora sí de verdad voy terminando. Hace poco me invitaron a presentar un libro. Uno se va poniendo viejo y lo invitan cada vez más, y eso es un índice de la vejez, no es un índice de ninguna otra cosa, sobre las relaciones entre educación e inteligencia artificial, en el que el autor, un querido compañero, ¿no?, volvía en algún momento del libro sobre el mito griego de Ariadna, Teseo y el Minotauro. Todas acá saben a lo que me estoy refiriendo. Él, un profe
de Tecnología de la Educación exaltaba, ¿no?, en su texto la función de guías que tenemos que asumir los docentes, en un mundo incierto, ¿no? Él nos reivindicaba como unas especies de Ariadnas, ¿no?, del siglo XXI, que debíamos asumir con total responsabilidad, ¿no?, la teneduría del hilo, ¿se acuerdan? Del hilo dorado, ¿no?, que Ariadna le da a Teseo para que no se pierda en el laberinto, ¿no?, y que oficiemos de guías para nuestros y nuestras estudiantes, cuales Teseos se metían en el laberinto. Bueno, quien les habla, en cambio, confesaba estar mucho más preocupado por enfatizar todas las tareas que tuvieran que ver con la preservación de los laberintos. Que los laberintos siguieran y sigan siendo espacios desafiantes, que los laberintos sigan siendo sitios que encienden la curiosidad y que los laberintos sigan siendo esos lugares por los que vale la pena arriesgarse. Conservar esos laberintos, mantener vivo el interés por salir al encuentro y descubrir, esta vez no con la espada, sino con el conocimiento, al minotauro que habita dentro de ellos, requiere también, para mí, ser capaces de mantener una relación vital con las instituciones que, como las escuelas, resguardan el valor cultural. Y podríamos preguntarnos, o alguien podría preguntar, y con total justicia hacerlo, ¿y qué tiene que ver esto con la escuela? ¿Y qué tiene que ver esto con lo común? ¿Y qué tiene que ver esto con lo que venimos conversando? Y ahí sí voy a salir al auxilio de Borges, cuando a propósito de la figura mítica del laberinto, contaba, en un cuento genial, contaba que al final del día las cosas no habían salido como lo esperaban Ariadna, Teseo, que las cosas no habían salido como ambos lo habían imaginado. Y decía Borges, Teseo no podía saber que del otro lado del laberinto estaba el otro laberinto, el del tiempo, y que en un lugar prefijado estaba Medea. Dice Borges, el hilo se ha perdido, el laberinto se ha perdido también. Ahora ni siquiera sabemos si nos rodea un laberinto, un secreto cosmos o un caos azaroso. Nuestro hermoso deber, y ahí agrego yo, en tanto educadoras y educadores, es imaginar que hay un laberinto y hay un hilo. Nunca daremos con el hilo. ¿Acaso lo encontramos y lo perdemos en un acto de fe, en una cadencia, en el sueño, en las palabras que se llaman filosofía o en la mera y sencilla felicidad? Muchas gracias.